Muy bien, chicos, continuamos con nuestra segunda actividad del día de hoy. Presten mucha atención porque en este día ustedes van a trabajar una creación literaria. ¿Sí? ¿Qué es una creación literaria? Puede ser un cuento, una historia, un relato que ustedes quieran, pero a partir de las imágenes que ustedes observen. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos estas imágenes y yo lo que tengo que hacer es primero observar, imaginar cómo puedo crear mi historia, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos a estos niños, ¿verdad? Como ustedes pueden ver. Pero, ¿qué es lo que ustedes observan de más aquí? Por ejemplo, los niños, ¿qué están haciendo? Yo veo carpas, ¿verdad? Veo carpas, ¿qué están haciendo? Están campando. Pero, ¿qué habrá pasado? De repente se habrán ido de paseo, ¿verdad? Entonces, aquí esto ustedes lo van a plasmar aquí en su creación. Ustedes, como puedan, o con ayuda de mamita, ¿sí? Van a ir de repente. Si de repente no pueden escribir, van a ir narrándole a su mamá, ¿sí? Que su cuento o su historia quieren que vaya de esta forma, ustedes les van narrando. Entonces, mamá lo va a escribir y de repente ustedes lo plasman en su trabajo que van a hacer en su tarea. Entonces, esta forma, ¿sí? Tienes que primero observar las imágenes, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a crear nuestra creación literaria. Puede ser un cuento, una pequeña historia, donde tú estás describiendo las imágenes, ¿sí? Entonces, siempre recuerden que empezamos con mayúsculas, ¿sí? Empezamos con mayúsculas. Por ejemplo, yo puedo hacer un rapidito así, una historia. Pero, ¿qué es lo primero que tiene que llevar? Un título. Entonces, ¿sí? Estas imágenes que ustedes observan, ¿qué título le pondríamos? Por ejemplo, un día de paseo, un día de campamento, o los niños de campamento, no sé, un título referente a las imágenes, ¿verdad? Vamos a ponerle, por ejemplo, un día de campamento, ¿sí? Vamos a colocarle su título. Entonces colocamos siempre con mayúscula. Un día de campamento. Entonces, este va a ser mi título, ¿sí? Esta es una creación muy pequeña donde tú solamente tienes que observar las imágenes y crear una historia, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué podemos crear con estas imágenes? De repente podemos poner un día, ¿sí? Un día, un grupo de niños, se fue de campamento, se fue de paseo, empezaron a investigar los lugares, ¿sí? De este campo, porque ¿qué observan ustedes? Observan árboles, ¿sí? O de repente se fueron a un parque, ¿sí? A una zona donde hay, ¿sí? Muchos árboles, donde pueden campar, ¿sí? Entonces empezamos, por ejemplo, a ver, yo puedo coger mi primera imagen o puedo coger esta. Puedo coger esta donde están llegando, ¿sí? A ver, un día de campamento. Empezamos, ¿sí? Los niños pueden ser, como ustedes están en 5 años, pueden ser los niños, ¿sí? Del aula de 5 años fueron de paseo. ¿Sí? Fueron de paseo, ¿sí? A un parque, o fueron de paseo, ¿sí? Al campo, podemos poner, ¿sí? Al campo, ¿sí? Donde siempre cuando separamos vamos a colocar una coma. ¿A dónde fueron? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Qué hicieron ahí en el campo? Donde, ¿sí? Organizaron sus carpas, donde organizaron, ¿sí? Organizaron sus carpas para acampar, ¿verdad? Acampar. Luego, ¿qué hicieron? Fueron luego
Luego, ¿qué hicieron? Indagaron el lugar, ¿sí? Indagaron el lugar, ¿sí? Como aquí ven, están recorriendo el lugar. Aquí podemos poner que los niños llegaron, luego ordenaron sus carpas, aquí están indagando, ¿sí? Entonces, aquí también podemos poner, indagaron el lugar. Pero de repente aquí observamos un oso, entonces podemos seguir creando. Entonces los niños del aula de 5 años fueron de paseo al campo, donde organizaron sus carpas para acampar. Luego indagaron el lugar, pero de repente apareció un oso. Podemos poner, pero de repente apareció un oso, ¿sí? Entonces, aquí en esta forma tú lo puedes seguir avanzando, ¿sí? Puedes seguir, no sé, de repente con tu forma de creatividad podemos ir, ¿sí? Viendo de repente, no sé, ya eso queda a tu criterio. Entonces, los niños del aula de 5 años fueron de paseo al campo donde organizaron sus carpas para acampar. Luego indagaron el lugar, ¿sí? Aquí el lugar, pero de repente apareció un oso. ¿Y qué pasó? De repente los asustó, de repente así. De esta forma ustedes van a terminar. Si de repente quieren colocar hasta aquí, apareció un oso, ¿sí? O pueden seguir ustedes, ¿sí? Entonces de esta forma ustedes van a ir creando sus textos, sus cuentos, así como tienen aquí en esta actividad, ¿sí? Este es un pequeño, ¿sí? Solamente es algo pequeño. Entonces, ustedes a partir de la imagen que tienen van a crear, por ejemplo, si tienen aquí a la maestra contándoles un cuento, ¿verdad? Observan eso, yo creo que sí. Entonces, los niños, ¿qué están haciendo? Preguntándole, alguien está señalando. Entonces, hay que saber observar bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Colocarle un título, ¿sí? A mi creación literaria, ¿sí? Por ejemplo, un día la maestra llegó temprano al colegio y nos leyó un cuento. Entonces, así de esa forma ustedes van a crear, ¿sí? Al igual que acá también tienen ustedes estas imágenes. Aquí sí ya tienen que observar bien qué es lo que hay para poder crear a partir de estas imágenes su cuento, su historia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que ver? Su título. Muy bien. Entonces, ¿qué te piden aquí también? Te dicen, escribe un título para la historia. Muy bien, escribimos el título. Redacta la historia. ¿Sí? Redactamos una pequeña historia, ¿sí? De estas 3 imágenes. De repente un día Susi le podemos poner, se fue de paseo y fue a acampar, luego fue a remar con su perro, le pueden poner un nombre, ¿sí? Entonces aquí también tienen que ustedes observar bien las imágenes y crear, ¿sí? Algo pequeño de ustedes, ¿sí? De usted. Dice, escribe 2 frases, pueden ser oraciones, las frases son oraciones. Entonces escribimos la primera oración. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Susi? Susi está en su carpa, de repente podemos poner. O podemos poner Emma rema, ¿sí? Con su perro. Podemos poner esas oraciones, ¿sí? Entonces ustedes tienen que observar bien las imágenes y crear sus pequeñas, ¿sí? Historias o cuentos. Entonces, cuando estemos en clase te voy a preguntar, a ver, ¿cuál es tu creación que has hecho? ¿Sí? Tú me la vas a leer con ayuda de mamita o tú poco a poco leyendo. Ustedes ya saben leer, ¿sí? Entonces, poquito a poquito, entonces van a ir leyendo su creación. Los chicos que tienen su página de comunicación, su libro, ¿sí? Trabajan la página 84, ¿sí? De su libro de comunicación, la página 84. Muy bien, chicos. Entonces, de esa forma vamos a crear, estas son nuestras primeras creación. Luego ya vamos a ir viendo cómo es la producción de textos, ¿sí? Lo que es había una vez, lo que ocurrió luego, después y finalmente, ¿sí? Cómo termina la historia.
Entonces, muy bien chicos. Entonces nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense.